Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011-4488-0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Yo sé, en definitiva, que estaban esperando una charla con Agustín Monteverde. Agustín Monteverde en este momento se encuentra en el extranjero. Primero estaba en Estados Unidos, luego fue a Europa y lamentablemente por una diferencia de aplicación y por una diferencia grande de horario, nos estuvimos comunicando con Agustín telefónicamente y no va a poder salir esta noche, obviamente. Yo les aviso porque habíamos dicho que íbamos a tener una hermosa charla con Agustín Monteverde, que en este momento está reconociendo los logros del gobierno y era lo que yo quería hablar con él. Lamentablemente no va a poder ser ahora, será la semana que viene o la otra cuando él retorne de Europa, porque me va a encantar charlar con él, que siempre fue una persona combativa con respecto a lo que nos pasaba económicamente. Hablamos desde el 96 hasta acá, donde hemos charlado de las buenas y las malas, y realmente quisiera saber cuál es la bonanza que le va al plan, o un plan que se está cumpliendo normalmente. Pero de cualquier manera, yo digo, ¿no? ¿De qué manera? Y dejo las preguntas para todos ustedes. Porque yo sé que en este momento, por ejemplo, los que están a mi nivel, o sea, los que somos unos viejitos piolas pero no tan destruidos, estamos sufriendo las jubilaciones y la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. Por otro lado, prendemos la televisión, vemos los grandes problemas que existen con respecto a la gente de la calle, donde vemos los grandes problemas que existen con los comedores, donde vemos los problemas que existen con los chicos con la mala alimentación, y también vemos los problemas que existen con nosotros con la inseguridad, con las pirañas, los robos pirañas, los rateros, todo tipo de cosas, que eso lo trae la malaria, muchachos. No nos engrupamos. No queramos hacer un país como Venezuela, donde dice Maduro que va a empezar en octubre la Navidad. Seamos coherentes. Por otro lado, también hojeando los diarios y por otro lado escuchando a Javier, que hoy hizo un mea culpa con respecto al libertario, diciendo que el bloque libertario está teniendo muchos problemas internos de cohesión y que se bajen los que no están de acuerdo. El problema es que no se da cuenta Javier que no está en un buque, está en un kayak. O sea, no podemos gobernar solamente con un poder ejecutivo y los demás afuera. Tenemos que gobernar con todos adentro. No podemos hacer una reforma de todo el sistema, porque el sistema en Argentina está podrido de arriba para abajo, ¿no? No digamos que funciona bien la justicia, pero no funciona bien el Ejecutivo, pero funciona bien el Legislativo, que son las cámaras de diputados y senadores, válgame Dios, y tenemos hasta la locura en este país de un comunicado de Firmenich contra la vicepresidenta, diciendo que va a debatir a esta misma hora el origen de los montoneros. Muchachos, no nos cuenten más la historia de los 70, los que vivimos los 70, los que en los 70 no éramos canosos como hoy, sino éramos rubios, teníamos mucho menos años, vivimos dentro de la fuerza y fuera de la fuerza, vivimos dentro del Estado y fuera del Estado, cosa que hoy no pasa. Y además, esos años fueron terribles para la sociedad. No nos olvidemos los actores que tuvieron que exiliarse, no nos olvidemos de la gente que fue capturada y sin juzgamiento propio fue muerta, pero de un lado y del otro. O sea, los 70 fue una guerra,
una guerra bajo todo tipo de vista, y después Perón la quiso terminar desde un balcón diciendo que se fueran los imbéciles imberbes, y lo único que hizo fue generar más la contraofensiva como este país, los unitarios y los federales, los peronistas y los antiperonistas, los radicales y los peronistas, River, Boca, es todo así, es todo uno contra otro, y el que no piense igual es un enemigo. Por eso lo importante en este país, y que todos lo dicen y nadie lo hace, porque vivimos gobiernos que hicieron mesas la mesa del hambre, y cada vez nos morimos más de hambre, la mesa de la educación, y cada vez tenemos peor educación, la del hambre ni hablar, fuimos creciendo, y hemos fomentado este hambre a lo largo de los años, no de un año, no de un gobierno. No hablemos solamente del kirchnerismo, porque si vamos a hablar de este gobierno, diremos que recibió una herencia de la más pesada de los últimos años con respecto a lo que recibió Macri o a lo que recibió Kirchner, que recibió un gobierno maravilloso, con todo cambiado por Duhalde, Remeslenikov y Todesca, y con un superávit permanente de todo. Pero ¿qué pasó? Pasó que papá Estado, el Estado que eso que nos gusta que esté siempre coordinando determinadas cosas y que donde no se tiene que meter se metió, y a partir de ahí empezamos a nacionalizar empresas mal hechas, que hoy estamos pagando las consecuencias, donde los funcionarios públicos nadie se hace cargo. O sea, hace el Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se olvida que fue ministro de Economía y que dijo que vamos a nacionalizar YPF y está todo bien estudiado, quédense tranquilos. Así, con la misma cara que se lo digo yo, quédense tranquilos, está todo estudiado. Bueno, años después nos dimos cuenta que el estudio nos costó 16.000 millones de dólares. Y así pasó con distintas empresas, que fue el Estado avanzando, que fue el Estado a su vez esquilmado por los políticos y por los no políticos y por los empresarios prebendarios, de adentro y de afuera, y hoy tenemos que cambiar todo eso. Javier tiene la ventaja de ser un convencido de lo que hace y de ir contra la pared, y tiene la desventaja de los adjetivos, de adjetivar permanentemente a la gente, ¿no? O sea, en su momento existió el diputrucho para votar una nacionalización o no, y hoy existen un montón de cosas que Javier arma contra el Poder Legislativo y contra el Poder Judicial que no benefician a nadie. Ni hablar, él creyendo que es el más importante del mundo y que quieren hablar de que el Premio Nobel de Economía, que diga o que se pelee con los distintos presidentes de los distintos partidos, de distintos lugares del mundo, y que después grácilmente diga que no tiene que pedir disculpas, no tiene que decir nada, no tiene que, porque él es él. Entonces, él es el típico argentino, el argentino que todos conocen, el argentino que hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale, y hacemos un negocio brillante. Lamentablemente con Agustín no tuvimos oportunidad de hablar de todo esto, porque él está viendo un país que ya tocó piso, que empieza a remontar, que está hablando de la inflación, la caída profunda de la inflación, y yo me pregunto, yo neófito, no licenciado en economía porque no lo soy, como Marcelo Bonelli, sino tengo los otros 2 títulos, en 4 títulos dan en nuestra facultad, licenciado en economía, en administración, contador y actuario. Bueno, yo tengo 2 de esos 4, no soy actuario y no soy licenciado en economía, pero sí me pregunto, donde todos los días leemos en los diarios que aumenta el transporte 4%, que aumenta la luz, el gas, la nafta un 4%, que aumenta el boleto del colectivo un 100%, que aumentan los peajes un 40%. ¿Cómo es que el INDEC mágicamente están hablando de una inflación de un 3 o un 2 y pico? Para llegar al Krull-Nick-Peck, que para el que no conoce es el ajuste dólar oficial que puso Luis Caputo de un 2% mensual. Después se enoja el presidente, se enoja el ministro de Economía, cuando nosotros decimos
que indudablemente el Crowley Peg lo que hace es atrasar el valor del dólar. Y por eso tenemos el dólar blend, con el cual le pagan al campo un 80% de oficial y un 20% de CCL. Entonces, y ahí entramos también en la famosa timba que inventaron Caputo y de Javier Milei para decir, bueno, compro dólares al oficial y los vendo al dólar MED. Entonces, ese colchón me da una ganancia que me permite chupar pesos, sacar pesos del mercado, no genero más inflación, pero tampoco crezco en las reservas lo que debería crecer. Y después entramos en el tema famoso de Argentina de los vencimientos a futuro. Y sabemos que el 25 va a ser un año durísimo. ¿Cómo los vamos a soportar? Y por lo pronto estamos hablando siempre del arreglo con el fondo, que el gobierno debería tener un arreglo con el fondo inmediato, que el fondo va a arreglar, porque el fondo ya la guita la largó, se la dio a un gobierno que en definitiva no hizo los deberes que tenía que hacer, después dejó y negoció con otro gobierno que fue un desastre, y nos estamos dando cuenta, la sociedad argentina recién ahora, de lo que es manejar el gobierno como si fuera propio y que los demás paguemos los platos rotos siempre, llámese jubilados, empleados, profesionales, toda la sociedad argentina, menos los que tienen privilegio, que justamente se llaman jubilados de privilegio, ¿no? Bueno, todo eso nos va a traer un problema serio, grave, de cómo vamos a sostener que llegamos a una inflación del 2% mensual, cuando nosotros recibimos las boletas de luz, gas, agua, teléfono o lo que coño sea, que tienen un aumento superior a los que nos dicen que es la media. Y cuando vamos al supermercado, cada vez los productos van creciendo o manteniendo su valor. Si mantienen su valor, hablamos de inflación cero. Pero si lo demás no mantiene su valor, no podemos hablar de inflación cero, porque todo lo demás que incide en la industria, en el servicio o en el comercio, implica que la economía tiene que ir ajustando valores. Y ahí llegamos al punto de otro de los logros del presidente Milei de haber desinflado el dólar blue, desinflado los dólares paralelos. Bueno, uno de los paralelos yo se los estoy explicando. En la timba del gobierno, en vez de ganar los particulares, gana el gobierno y listo. Cada vez paga, como la oferta es grosa, cada vez paga menos. Y en el blue pasa lo mismo. El problema es que el dólar, según dichos de los propios libertarios o de los liberales, es una mercancía como cualquier otra, como este teléfono. ¿Entienden? Este teléfono vale tanto. Dentro de un mes va a valer tanto más. Y del otro mes va a valer tanto más. Bueno, el dólar es una mercancía igual. Si el precio, el valor del dólar decrece, es porque el peso crece. ¿Quién cree que el peso a lo largo del mundo, olvidando los dólares, tiene un valor adquisitivo mejor? ¿Alguien lo puede explicar? No. El presidente, cuando dice que los jubilados ganamos más en dólares, sí, porque hoy el dólar está bajo, ganamos más en dólares y nuestra jubilación se dolarizó más, no se da cuenta que los servicios que pagamos, que los remedios que pagamos y que las necesidades que cubrimos están todas en pesos. Entonces, por más que ganemos más dólares, como nuestra economía está en pesos y perdimos el 50% de las jubilaciones de 2017 a hoy, ganamos cada vez menos. Al colmo, que lo invitaría a que en vez de estar en tantas redes sociales, querido Javier, te pongas a ver la televisión y escuches en los distintos noticieros cuando le hacen una interview a cualquier jubilado que diga que no puede llegar a tomar los remedios y que no toma parte y otra parte no la toma, o que no le alcanza para pagar las expensas, o que los hijos le tienen que pagar la obra social y se ponen a llorar, hermano, porque no es justo que este país, al cual le entregamos 40 años de trabajo, a uno le digan que tiene que vivir como si fuera miserable, porque lo que aportó se lo chorearon. Alguien tiene que hacer un corte
pero el corte tiene que venir de arriba para abajo. No nos olvidemos que tenemos un gobierno que la estructura no estuvo, que votamos a una idea que la está cumpliendo parcialmente, no con la motosierra que habló, sí con la licuadora que no habló, que la está cumpliendo parcialmente, pero que en realidad el país está yendo mal. Estamos tratando de contener la inflación por la recesión que existe. Mucha gente, la gente que era clase media está en clase media baja, y la que era clase media alta está en clase media. La alta sigue estando alta y la media alta desapareció. Entonces, venimos con problemas en los autos, problemas en las viviendas, nunca resueltas, por ningún gobierno, problemas en los ingresos, problemas en el trabajo. Si el presidente dijo que se cortaba un brazo antes de aumentar un impuesto, ¿por qué no empezamos a ver por qué no bajan las tasas municipales, las tasas provinciales y los impuestos nacionales, que fueron creados por emergencia, como el impuesto a los réditos, que terminó siendo ganancias, y que en este año, en el año 2023-2024, ya tuvo 3 reformas? Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Queremos un país en serio? Bueno, si queremos un país en serio, no podemos tener un diputado que sea del mismo partido que el presidente, que tenga 15 asesores, y que además diga que tiene 15 asesores, de la cual la mitad labura en la provincia, porque quiere ser gobernador. ¿Qué le podemos decir a ese? Gracias por la sinceridad. ¿Y qué podemos decir al que dice que la casta? Este muchacho también es de la casta. Porque la casta significa la gente que usa el Estado para enriquecerse o para vivir cómodamente sin tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Eso cambió? No. El costo social que está pagando la Argentina, que dice que es el ajuste más grande del universo, porque ya el mundo no le alcanza, el universo, que no es tan cierto, pero sí que es cierto en parte, de Argentina sin ninguna duda. ¿De qué sirve si después un poder como el legislativo, como los senadores, dice, bueno, nosotros nos enganchamos con el aumento de la gente del Senado, que son la mayoría ñoquis, y vamos por los aumentos, y después nos aumentamos la dieta, pues nosotros somos los senadores. Usted vio cómo somos nosotros, los senadores. Y los diputados pasan lo mismo. En vez de tener asesores, que los tienen, y muchos, nadie puso coto a los asesores. ¿Por qué no hacemos asesores por cámara? No por partido, ni por persona. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque los asesores en definitiva son ñoquis rentados por el propio senador / diputado. Entonces, si no empezamos con el ñocódromo que tenemos, ¿cómo queremos resolver el país? ¿Y quién está pagando el costo? El costo lo están pagando los viejos y los chicos. O sea, los que podrían llegar a enseñarnos cosas por los errores que cometieron, y los que todavía no cometieron errores, pero no sabemos si van a obtener la capacidad para cometerlos o no, o van a ser inservibles en su momento, por falta de alimentación, por falta de desarrollo, por falta de un montón de cosas. Yo los invito a que pensemos un rato, si no somos un pueblo demasiado tranquilo. A mí me preocupó muchísimo la marcha de los jubilados, cuando la policía avanzaba con esos plásticos y de vidrios contra la gente, y yo pregunto, ¿no? Esos muchachos no piensan que ahí puede estar el padre o la madre, un tío, una tía. ¿No piensan que a la larga ellos van a estar del otro lado, si esto sigue igual? ¿No piensan que el sistema previsional argentino está desfalcado? Primero con las AFJP, que nos afanaron la guita. Después se la pasaron al Estado con el Fondo de Sustentabilidad, que el jubilado no sabe dónde carajo está, y que nos afanaron la guita. Y ahora, que no sabemos el por qué, el presidente veta una ley donde estamos hablando de un aumento de 18.000 y pico de pesos. 1,5 kilos, 2 kilos de asado al mes. Entonces, el Estado no tiene plata, y esto lo voy a decir claramente y sin ningún partidismo político. El Estado no tiene plata para lo que no quiere. ¿Sí? Tuvo plata para comprar aviones,
No juzgo si están bien o no comprados. Estoy diciendo, tuvo plata para comprar aviones, tiene plata para que la seguridad o la CIDE haga una perfecta maniobra de inteligencia, pide la plata, tiene plata para viajar al exterior, funcionarios públicos del presidente para abajo, varias veces a lugares donde no va en su carácter de presidente, sino en su carácter de Javier Milei. Y tiene plata, y nadie se juzga a posteriori qué pasó durante todo ese tiempo. Nadie juzga por qué Cristina usaba los aviones de YPF. Ahora eso sí, cobra la jubilación de privilegio, no le toca la jubilación de privilegio, nadie se la toca. ¿Por qué los juicios de Cristina están cajoneados? ¿Quién los cajoneó? ¿Qué juez puede decir que cajoneó los juicios que hoy está tratando de entrar en la Corte Suprema? ¿Por qué el presidente promueve tal cosa y no nos habla de la negociación que tiene que realizar? Si aprendió, porque política tiene que haber aprendido en estos 8 meses, si aprendió que la única forma de poder hacer los cambios es negociar, no ir al 100, vamos a un 20, a un 30. Y poco a poco convencer a la sociedad y a los contras y a toda la gente que dice que no, de que el cambio empieza de a poco, pero tiene que ser profundo y constante y permanente. Y ahí sí uno puede creer determinadas cosas que no las cree. Ahí sí las puede creer. Entonces yo lo que les propongo a todos nosotros, que no nos callemos, no nos callemos. Nos callamos bastante, nos callamos en los 70, nos callamos en los 80. En los 70 empezó el gran quilombo económico con el Rodrigazo en ese mes de junio del 75, y de ahí en más fue un país que ya venía anteriormente con el inflación cero de Helvar. Con todos estos chicos, algunos chicos que no saben de quién estoy hablando, léanlo. Helvar fue ministro de Economía de Argentina, Celestino Rodrigo fue ministro de Economía de Argentina, Krieger Bacena, Martínez Dios, cada uno fue ministro de alguna fuerza política o del ejército. Obviamente en las fuerzas políticas uno tiene que luchar contra el restante de fuerzas políticas y todo lo que pasa dentro de esta Cámara de Diputados y Senadores y con los gobernadores, y los que no es el ejército tienen que acatar órdenes como si fuera un cabo con respecto a un coronel. Pero todo eso que pasó, léanlo, y se van a dar cuenta qué país existía en ese momento. Lean el gobierno de Humberto Ilia, por qué lo sacan y con qué datos hoy, a lo largo del tiempo, qué datos de pobreza, qué datos de desempleo, qué datos que había en ese momento. Usted no lo va a creer. Va a decir, ¿por qué este hombre que se fue con un traje y un par de zapatos de la presidencia de la Nación, lo sacaron? Vivimos muchísimos golpes de Estado, muchísimos, Onganía, y varios generales más. Después vino la otra tanda de Videla, Agosti, Macera y varios generales más. Entonces, uno cuando habla es por lo que le contaron. Y lo que le contaron, si lo metemos en el sesgo político, no es cierto. O ponderan determinadas cosas y omiten otras. Como pasa siempre cuando uno cuenta algo. Siempre de acuerdo a como sea, los rosistas y anterrosistas, es así. Los de Dorrego o los de no Dorrego, los de Mariano Moreno y los que no eran de Mariano Moreno. Todo esto es una historia que en Argentina siempre se parte en dos. Y así llegamos hasta acá, partidos en dos. Y ahora el presidente, que debería ser el primero en tratar de no partir en dos, es el primero que parte en dos. Porque somos nosotros, por él, o los otros. Y yo creo que deberíamos usar menos las redes sociales, usar más la cabeza pensando cómo políticamente podemos convencer a todos del cambio que necesitamos y después realizarlo. No va a ser un cambio de 4 años, va a ser un cambio definitivo. Todos lo vamos a querer y no va a ser por un problema, un partido o una familia.
va a ser porque la mayoría de la sociedad quiera vivir en un país en serio, en un país grande, en un país cierto, sin incertidumbre, con capacidad de progreso, con trabajo, con todo lo que los políticos dicen cuando quieren ser presidentes, gobernadores, intendentes o lo que quieran, y después cuando lo eligieron se olvidan, totalmente, se olvidan. Se olvidan hasta los amigos, se olvidan hasta los correligionarios, se olvidan hasta los que los instalaron dentro de la sociedad, se olvidan. Entonces, yo creo que argentinos, como queremos a la selección, queramos al país. Como queremos a la selección y a la camiseta, queramos a la bandera y a la escarapela. La realidad es esa. Afuera, Argentina se extraña. Adentro, Argentina se sufre. Hay que dejar de sufrir para poder extrañar algo lindo de afuera y poder estar orgulloso cuando uno pisa esta tierra. Y no tener lo que estamos teniendo hoy con los casos Loan, los casos Quisca, todos los casos, y ni hablar del caso Fernández, porque realmente da vergüenza ajena que inclusive esa persona todavía no esté preso o cerca de estar preso. Igual que todos los demás que nos robaron. Hay muchos hechos de mal desempeño de funcionario público que la sociedad exige que lo paguen. Y si no lo pagan, sáquenle todo lo que le dieron de privilegio, porque el privilegio fue que nosotros lo nombráramos en ese puesto y que ellos dilapidaran nuestro futuro. Que no se llaman solo millones de dólares, se llaman millones de ilusiones perdidas de muchas generaciones. Le pido disculpas por esta charla que fue imposible de realizar con mi gran amigo Agustín Monteverde. Prometo que próximamente la vamos a estar realizando. Cambiamos de país, de Estados Unidos a Europa. Europa tiene una diferencia horaria con nosotros bastante grande y por ende no nos pudimos comunicar, porque además por un problema de comunicación él no tenía Instagram, yo sí. Entonces yo obtuve el enorme gusto de esta noche estar hablando con ustedes. El enorme gusto de que me sigan escuchando y me sigan ayudando a pensar, porque uno ya está cansado de luchar contra nada y sí quiere que este país camine. Es difícil, pero no imposible, siempre lo digo. Los franceses afuera de Versalles pensaban que nunca iba a pasar nada, Luis XIV pensaba que menos, y sin embargo le cortaron la cabeza. Acá quizás haga falta una buena guillotina, grande, porque hay que cortar muchas cabezas. Buenas noches a todos. Estamos viviendo una primaverita que es muy linda. Algunos con el sol, otros con dolor. Ojalá que los que tienen dolor se les pase. Deseo de todo corazón. Y los que disfruten el sol, que nos permitan ver el sol en un país que merece no lo que tenemos, muchísimo más. Hasta la próxima. Chau, buenas noches a todos.